Bienvenidos a esta unidad número 3 llamada Tipos de Investigación en Ciencias Sociales, sí, de nuestro módulo llamado Estrategias de Investigación Epidemiológica y Social de nuestro doctorado de salud mental. ¿Sí? Sean bienvenidos nuevamente y bueno, en esta unidad vamos a estar revisando precisamente cuáles son los tipos de investigación en ciencias sociales en las que nos podemos, en las que podemos realizar, ¿sí? En las que podemos indagar. Vamos a estar a grandes rasgos pues revisando los temas de esta unidad y bueno, ya cuando toque revisarla pues ya vamos a profundizar un poco más. Esto es un poco más a grandes rasgos, ¿sí? Y bueno, vamos a comenzar. ¿Cuál es el propósito de esta unidad número 3? Bueno, que ustedes conozcan las expectativas del paciente respecto a sus necesidades, ¿sí? Tomando en cuenta el contexto donde se desenvuelve. Es decir, vamos a, en cuanto a la competencia, vamos a estar desarrollando y poniendo en práctica mucho la empatía, ¿sí? A veces nosotros no escuchamos al paciente y buscamos meramente lo que nosotros creemos desde nuestro punto de vista, desde nuestra historia de vida, qué es lo mejor para el paciente y no escuchamos sus necesidades, ¿sí? Entonces, bueno, a lo mejor es hacer una combinación entre lo que nosotros creemos que es lo mejor, pero también escuchándolo al paciente, viendo qué es lo que de verdad necesita, ¿sí? A partir del contexto en el que se encuentra. A veces, no sé, me toca mucho escuchar situaciones en las que hay mujeres que viven en situación de violencia y la gente muy enojada, ¿no? Les dice, pues salte de ahí, mira, vete. Y la mujer dice, es que no es que no me quiera ir, es que no tengo a dónde irme, ¿no? O sea, si me voy a casa de mis padres es, me regresan, eh, no sé trabajar, que bueno, eso no es como justificación, ¿no? Pero tienen muchos hijos, no tienen quien se los cuide, o sea, se encuentran bajo cuatro paredes, entonces a veces no empatizamos en esa parte, entonces por eso les digo, aquí lo que vamos a estar practicando mucho y desarrollando es la parte de la empatía para entender el contexto donde se desenvuelve el paciente y hacer como una correlación entre eso, entre sus expectativas y entre también pues nuestro conocimiento previo que ya tenemos, ¿sí? Entonces, bueno, algunos temas de investigación que vamos a estar realizando aquí a partir de esta parte social son la cuantitativa, ¿sí? Las experimentales, las correlacionales, las cuasi experimentales y las preexperimentales, ¿sí? Ahorita vamos a platicar un poquito de qué se tratan cada uno de estos 5 tipos de investigación, ¿sí? Le digo, ya cuando veamos la unidad ya va a quedar un poco más claro o ya vamos a poder profundizar un poco más, ¿sí? Y bueno, dentro de la investigación cuantitativa, pues podemos ver que es una forma estructurada de poder nosotros recopilar y analizar datos obtenidos de diferentes fuentes, ¿sí? La investigación cuantitativa precisamente implica el uso de herramientas informáticas, estadísticas, matemáticas para poder obtener resultados. Aquí se trabaja mucho con la cantidad, ¿sí? Como dice, cuantifica, ¿no? Cuantitativos, 50 grupos de personas, ¿sí? Eh, o 30 niños, o etcétera, etcétera. O sea, cuantifican mucho. Muchas personas utilizan este tipo de investigaciones porque creen que lo que se puede cuantificar es lo más objetivo o lo que tiene más sustento. Pero ahora sí que también es a partir de nuestra área, hasta nuestra personalidad. Sí, tiene mucho que ver con el tipo de investigaciones hacia las que nos inclinemos, ¿sí? Y bueno, está la experimental, ¿sí? Esta consiste, sí, precisamente en la manipulación de una variable experimental no comprobada, ¿sí? En condiciones rigurosamente controladas, ¿sí? Con el fin de poder describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento en particular. Cuando dice rigurosamente controlada se refiere a una constancia, ¿sí? Yo quiero saber, por ejemplo, no sé, ahora se me viene a la mente cuando está, por ejemplo, los bariatras, los nutriólogos, sí, que dicen, a ver, para hacer una combinación de alimentos, ahorita ya hay muchísimos tipos de, por ejemplo, de dietas, ¿no? O de cambio de hábitos.
Está la dieta donde está basada en puras proteínas o donde disminuyen el azúcar o la que consideran que es equilibrado todo o los vegetarianos o etcétera, etcétera. Y todos tienen su postura, pero para eso tuvo que haber, para que pudieran sacar esa dieta, tuvo que haber una investigación previa con precisamente de manera experimental, donde a lo mejor a 50 personas les dieron una dieta basada en puras proteínas y ahí les estuvieron controlando, pero sin salir de ahí, bueno, tienes el domingo libre para que comas dulces, postres, no, es meramente en proteínas porque tiene que ser pura, o sea, tienen que de verdad encontrar una correlación directa, ¿sí? Y comprender y conocer que realmente es por la carne, o sea, por las proteínas que está bajando de peso y no por otra cosa. Sí, entonces a eso se refiere el experimentar, que tiene que haber, que son rigurosamente controladas, de que tienen que ser como muy estrictos eh, en, en lo que se está implementando o lo que se está experimentando para que pueda de verdad tener como una validez y una consistencia. ¿Sí? Entonces, precisamente esto se trata de un experimento porque el investigador provoca una situación como tal para inducir determinadas variables de estudio manipuladas por él, ¿sí? Para controlar el aumento o la disminución de esa variable y su efecto, pues obviamente en las conductas observadas como tal, ¿sí? El investigador maneja deliberadamente la variable experimental y luego observa lo que sucede en las situaciones controladas. Ahorita vamos a ver más adelante cómo hay otro tipo de investigación donde el objeto de estudio es libre, es decir, se observa o se estudia bajo situaciones naturales. Acá no, acá es controlado, ¿sí? Y bueno, en la investigación de la correlación, ¿sí? En esta precisamente tiene como objetivo medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables en un contexto en particular. Esta imagen a mí me llama mucho la atención, ¿sí? Porque es claramente lo que estamos viviendo actualmente y es un problema que se está dando mucho en las instituciones educativas, ¿sí? O sea, con anterioridad, pues el docente tenía autoridad sobre el alumno, ¿no? En sentido de que el alumno tenía más límites, ¿sí? La autoridad era el docente, el padre, y eran respetados. En la actualidad, creo que ya se fue al otro extremo con esto de los libres derechos del menor, etcétera, etcétera. O sea, se le dio un empoderamiento, pero creo que negativo, porque le quitaron los límites, le quitaron las reglas, y se escucha de muchas instituciones educativas donde de verdad hay alumnos que cometen faltas muy graves, faltas de respeto, faltas de disciplina contra los docentes, contra sus padres y no tienen ninguna sanción, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, ahí podría ser un estudio correlacional. ¿Qué diferencia tú ves entre la educación, no sé, a lo mejor cuando nosotros estábamos en primaria, a la educación actual? Que no dudo que en la actualidad, obviamente, pues también tiene muchas ventajas, ¿no? Muchos beneficios. Ya es válido poder cuestionar, ¿no? Lo que está diciendo el docente. Antes era totalmente una falta de respeto, ¿no? Entonces, ahorita ya tienes el derecho y es muy bueno de poder decir, oye, ¿por qué esto? Oye, mi calificación no me parece, ¿por qué esto? O a ver lo que estás diciendo, a lo mejor yo lo puedo complementar con esto o este método, a mí se me hace más fácil. No, antes era una total falta de respeto que se te ocurriera, por ejemplo, cuestionar al docente, ¿no? Entonces, tiene sus beneficios y sus desventajas, pero bueno, esta imagen a mí me gustó mucho porque es algo que refleja mucho nuestra sociedad actual y puede ser un muy buen tema de investigación, ¿sí? Y bueno, otro tipo de investigación es la cuasi experimental, ¿sí? Entonces en estas es cuando son aquellas en la que existe una, por ejemplo, una exposición, una respuesta, una hipótesis para contrastar, ¿sí? Pero no hay como esta parte aleatoria, ¿sí? De los sujetos a los grupos de tratamiento y control, ¿sí? O como tal no existe un grupo control, ¿sí? Es decir, ya está como seleccionado previamente, entonces no es como la experimental del grupo como tal, de vamos a ver estas 50 personas que se tomen el antidepresivo, estas que no, no, sino que es como muy específico como tal, no es aleatorio, ¿sí? Y son con características pues muy
muy específicas, ¿sí? Posteriormente vienen las preexperimentales, ¿sí? Donde el investigador suele limitarse a observar en condiciones naturales el fenómeno analizado sin modificarlo o alterarlo, ¿sí? Como les comentaba previamente. ¿Sí? Una peculiaridad que podemos encontrarnos aquí es que permite confiar en la existencia de altos niveles de validez de los resultados obtenidos. ¿Sí? Se analiza en estos tipos de investigaciones normalmente una sola variable y no existe ningún tipo de control, ni existe la manipulación de la variable independiente. ¿Sí? Por ejemplo, algo que ahorita está pasando mucho, los animales están reproduciéndose muchos animales que ya estaban en vías de extinción o ya podemos encontrar en las ciudades, por ejemplo, que ya están, o sea, los animales que eran de la selva o que eran del bosque, están llegando a las ciudades, por ejemplo en Venecia, ¿no? Que ya está lleno de peces el lago cuando ya no se veía nada. Entonces, por ejemplo, ahí podría ser un estudio preexperimental. O sea, está en su ambiente natural el animal, por ejemplo, ¿sí? Entonces tú quieres investigar por qué, no sé, el oso se comporta así, ¿sí? Ante su medio natural. Tú no estás poniendo ni la comida, ni lo tienes en cautiverio, o sea, nada, está en libertad. Esa podría ser, por ejemplo, una investigación preexperimental, ¿sí? Los estudios sociales libres, por ejemplo, son esos, ¿sí? Tú te vas a la calle y ahí analizas, te pones a observar a la gente, tú no le dices, a ver, te voy a hacer un experimento, a ver, tienes que hacer esto o tienes que hacerlo, no, sino que ahí la gente es libre y tú ves cómo se comporta, ¿sí? Si, por ejemplo, tú quieres investigar que la gente respeta los semáforos o no, o la gente da el paso a las personas de la tercera edad o no, o al subirte, por ejemplo, al microbús, al autobús, ¿sí? Tú ahí, por ejemplo, puedes analizar a ver qué tanto la gente joven o la gente menos vulnerable le cede el asiento a las personas de tercera edad, personas embarazadas, niños. O sea, ahí es un preexperimental porque no estás controlando nada, simplemente estás observando, pero estás investigando, estás analizando, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una pequeña parte, pues, de lo que vamos a estar revisando en la unidad, ¿sí? Le reitero, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier aportación, les recuerdo, puede ser por los foros, por mensajería directa, por la sesión en línea, por correo electrónico, ¿sí? Cualquier duda que tengan, correo institucional, cualquier duda que tengan, estoy a sus órdenes, ¿sí? Les agradezco mucho su tiempo, su espacio, ¿sí? Y bueno, estamos en contacto, ¿sí? Y les agradezco nuevamente, ¿sí? Que tengan excelente tarde. Saludos.